Periodista independiente y de investigación. Laura, qué gusto, muy buena tarde y bienvenida. Hola Elena, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto estar por acá contigo y con todo tu auditorio. Para nosotros, Laura, pues según tu investigación, ¿qué tan infiltradas por el narcotráfico están organizaciones como la DEA y el FBI? Mira Elena, realmente creo que ha sido complejo encontrar historias de este tipo, justamente porque las autoridades norteamericanas los tienen pues muy por abajo del tapete, ¿no? Sin embargo, creo que hay algunos números que sí nos pueden revelar algunas estadísticas de estas propias dependencias de gobierno que nos dicen que al menos lo que es la patrulla fronteriza, toda la organización del CBP, está, pues, ha sido corrompida por cárteles mexicanos, pero también agentes de la DEA, quienes, bueno, incluso han montado empresas de representación legal desde donde han operado para que los mexicanos, para que los cárteles mexicanos, específicamente narcotraficantes, que son objetivos de la DEA, pues puedan tener información privilegiada a sus expedientes. Elena, estos son algunos de los hallazgos que tenemos derivado de la búsqueda en cortes, en el Departamento de Justicia, en varias instancias que justamente respaldan pues esta información. ¿Y de qué manera, Laura, han llegado los narcotraficantes a estos círculos de poder y también ha accedido a información por demás delicada y confidencial de ese país? Miren, Elena, en el caso de la patrulla fronteriza lo que tenemos es que realmente se han convertido pues algunos agentes de estos que te cuento que están investigados, que son bastantes. Las estadísticas, por ejemplo, este 2022 nos dice que 73 agentes fueron investigados por drogas y 3 por corrupción, por ejemplo, en la patrulla fronteriza. Se han convertido pues en mensajeros de los cárteles de la droga, entregan paquetería para los cárteles de la droga. En este caso, por ejemplo, encontramos uno de los dos últimos casos que tenemos de un agente de la patrulla fronteriza, quien, bueno, recogía ya estos niveles, Elena, recogía la droga de los cárteles mexicanos en plena muro fronterizo, a donde llegaban los paquetes, de ahí se los llevaba a su casa y de su casa se los llevaba a un aeropuerto. Carlos Víctor Pasapera, de 53 años, es uno de los últimos casos que tuvimos en el año 2020 y que de hecho la investigación sigue en curso, pero como la de Carlos podemos encontrar varias historias de agentes de la DEA que solamente, pues básicamente entraron a la corporación a delinquir, ¿no? Como un caso Justo. que vimos este año, Oberlin Cortés Peña, de 22 años, ¿no? Quien realmente te das cuenta que entran a la corporación justamente a delinquir, ¿no? Este en el caso de la patrulla fronteriza. Y en el caso de la DEA, Elena, tenemos un caso muy particular de un par de agentes de la DEA quienes en el año 2018 deciden montar su propio negocio, una empresa totalmente legal en Miami llamada Consultoría Global Legal Consulting, que era como el nombre completo. Y bueno, ¿qué era lo que hacían y cuál es el modus operandi? Y lo hicieron hasta este año, ¿eh? Es un caso muy reciente que tenemos ahorita en el 2022. Pues lo que hacían era que a través de agentes en activo, un agente retirado a través de agentes en activo en la DEA, lograban ingresar al sistema NADIS, un sistema que es de la DEA, que contiene toda tu información criminal básicamente, y lograban sacar información como acusaciones selladas, Elena, pero algo que me parece muy delicado también, nombres de coacusados, nombres de testigos, nombres de informantes, direcciones, teléfonos e incluso la fecha en que serían detenidos por alguna de las corporaciones policíacas estadounidenses. Realmente una locura que ya se sale de todo lo que conocíamos, que era, ¿no? Este tipo de agentes de la patrulla fronteriza, pero ya tenemos agentes de la De DEA la DEA. montando empresas Ajá. de consultoría legal, Elena. Estás hablando del caso de Manuel Recio, ¿cierto? De la investigación. ¿Este en particular del Claro, 2022? Ok. sí, un par de agentes, uno Manuel Recio y el otro Juan Constanzo, quienes actualmente, Elena, se encuentran en una corte del Distrito Sur de Nueva York. En estos momentos hay un proceso judicial en su contra, no saben qué va a pasar con ellos, lo único que se sabe es que no van a enfrentar más de 15 años de cárcel, Elena, esa es otra situación. Y definitivamente un escenario que se veía venir, vamos a decirlo de la manera más coloquial, desde el año 2010. Desde el año 2010 el Departamento de Justicia, la Comisión de Crimen del Senado, bueno, varias comisiones advirtieron que ya tenían informes de que eso estaba sucediendo, Elena, era esporádico. No había tantas investigaciones. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues parece que nada, Elena, porque realmente nos damos cuenta que los medios, por ejemplo, de contratación de estos agentes, sigue siendo el mismo de siempre, es muy laxo, básicamente cualquier persona puede convertirse, por ejemplo, en agente de la patrulla fronteriza, ¿no? No importa tu nivel educativo, no importa absolutamente nada, realmente las investigaciones son muy laxas porque necesitan en cantidad gente para cuidar la frontera.
¿Y cuáles han sido las consecuencias precisamente de que el narcotráfico tenga acceso incluso a información sobre operativos en territorio mexicano? Leí en tu investigación que dieron en su momento el pitazo, por decirlo de alguna manera, de una operación que se iba a realizar aquí en México y los delincuentes lograron huir. La operación Elena se iba a realizar más bien en Estados Unidos, Ok, iba a en ser una territorio detención, estadounidense. una orden de arresto. Ujú. Tenemos, o sea, lo que el expediente dice es que se iba a llevar a cabo en Estados Unidos y en efecto, Ujú. pues cuando llegan los agentes de la DEA ya no la logran en este caso, pero bien que hablas de territorio mexicano ahora, claro que han pasado cosas en territorio mexicano y ahí están las consecuencias. Y creo que el más claro ejemplo es el caso del Chapo Guzmán, Elena, hablando un poco de esto que platicas, ¿no? En territorio mexicano, por ejemplo, y en territorio colombiano tenemos una historia que se reveló en el año 2018. Este narcotraficante, todos lo recordarán por esta serie súper famosa que se llamaba El Cártel de los Sapos, el Chupeta. Este narcotraficante que estaba todo operado, ¿no? Que se había operado absolutamente toda la cara. Él declara en el juicio, Juan Carlos Ramírez es su nombre, en el juicio del Chapo del año 2018, que a través del dinero de Joaquín el Chapo Guzmán, ellos estuvieron sobornando agentes de la DEA, les llevaban prostitutas, Elena, y les organizaban fiestas de sexo. Entonces, vemos pues las claras consecuencias fue cómo creció el cártel de Sinaloa, mientras el gobierno de Estados Unidos todo el tiempo nos estuvo diciendo que lo estuvo cazando, porque es la palabra que utilizaron, y persiguiendo, y bueno, teníamos agentes estadounidenses sobornados por el cártel de Sinaloa en este territorio. Creo que las consecuencias pues han acabado en esto, ¿no? En la violencia, en relaciones internacionales diplomáticas que han estado al borde de un conflicto tremendo. Recordemos la ley que regula a los agentes extranjeros que entra en vigor cuando detienen a Salvador Cienfuegos en territorio mexicano, pues en territorio estadounidense, pero con una investigación en México que supuestamente a todas luces había sido ilegal, ¿no, Elena? Ahora, Laura, también a lo largo de tu reportaje, de tu investigación, señalas que la DEA no ha transparentado sus cifras. ¿Qué encontraste en esta revisión realizada en los archivos del Departamento de Justicia sobre las investigaciones contra agentes? Mira, realmente es un punto que me parece muy importante porque las instituciones, bueno, algunas como la Patrulla Fronteriza, pues tienen un conteo trimestral muy interesante, de verdad que me parece que es una dependencia que ha aprendido a transparentar muy bien todo. Sin embargo, la DEA no, creo que la DEA continúa operando en estos niveles de secrecía. Recordemos que incluso, pues ellos en Estados Unidos pueden negarte cualquier información, Elena, por motivos de seguridad, ¿no? Que es lo que han estado haciendo todos estos años. En este caso, lo que yo encuentro son 5 casos en 2 años, 2021 y 2022, de agentes acusados en estos momentos o en juicios por justamente cargos relacionados con droga, con lavado de dinero, con corrupción, de tal manera que creo que es una pequeñita muestra este año que se pasa, este año que se va, justamente del nivel de infiltración que hay en estas dependencias. Como te repito, la patrulla fronteriza, más de 2.000 investigaciones. Me parece que nos dan un escenario, Elena, de que el escenario realmente no es favorable, de que los cárteles mexicanos sí están infiltrados, pero sobre todo que han llegado a infiltrarse a niveles que no imaginábamos, Elena, porque el hecho que ellos puedan tener acceso a información tan delicada como arrestos, como ubicaciones, como coacusados, como informantes, pues es gravísimo, ¿no? Y deteriora también este sistema de confianza en el que justamente han estado, pues muchísimas personas, ¿no? Que se han animado de alguna manera a acusar a esta gente, se han convertido en testigos protegidos y definitivamente, pues saber que pueden infiltrarse tan fácilmente los cárteles, pues yo creo que debe ser aterrador, ¿no? Sí, y además hacen cada vez más difícil, por no decir más bien imposible, el camino en la búsqueda de justicia. Una de las cosas que me llama la atención de tantas que nos decías hoy, tan impactantes, es que conozcamos muy poco de los casos de los agentes, cuando muchos de ellos ya están siendo juzgados en Estados Unidos. Ahí también hay un manejo de la información muy pues a conveniencia. Laura, muchísimas gracias de verdad como siempre por compartir con nosotros esta investigación. Sabemos que realizas muchas, las más que puedes con el material que tienes y toda la información que logras recabar. Así que esperamos que próximamente vuelvas a estar con nosotros compartiendo. Gracias. Muchísimas gracias, Elena. Un gusto estar por acá contigo. Un Para honor. nosotros. Gracias. Buena tarde. Buenas tardes. Con esto nos vamos a un corte, pero al regresar